Te bendiga. Buenísimo. Bueno, ahora ya no pueden decir nada porque van a quedar escrachados, grabados, así que mejor no digan nada, pongan cara linda. Bueno, Dios les bendiga a todos. Gracias, Pastora Cristina. Un placer poder estar con ustedes una vez más y sobre todo poder estudiar la palabra de Dios. Conmigo van a estar viendo las cartas pastorales, son tres, y le vamos a dar un enfoque como para el liderazgo, aunque las tres primeras clases vamos a estar mirando, bueno, ya les voy a explicar cómo vamos a trabajar. Primero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que bastante ayuda necesitamos. Vamos a pedirle al que todo lo puede. Papá, venimos en esta tarde y te damos toda la gloria, toda la alabanza. No la tenés porque nosotros te la damos, sino que nosotros reconocemos en esta noche que vos te mereces todo. Y como conocemos nuestra capacidad, papá, venimos en esta noche a pedirte que nos ayudes a entender lo que nos querés mostrar, que nos ayudes a ver la verdad como vos querés que la conozcamos. No la verdad como nos enseñaron, no la verdad como a mí me parece, sino la verdad como vos querés que la sepamos. Si hay algo que creemos que es verdad y que no es verdad de acuerdo a lo que vos nos querés decir, que tengamos la suficiente humildad para reconocerlo, para quitar lo que está mal, poner lo que está bien. En esta noche queremos tener el mismo sentimiento que Pablo cuando dijo, voy a hacer como que no sé nada. Es lo mejor. Inclusive yo como quien va a dar la clase en esta noche, papá, te digo, no sé nada. Porque vamos a estar frente a vos, que lo sabés todo, y queremos que nos sorprendas. Queremos encontrar tesoros que están ahí para que los descubramos. Ayúdanos a tener ese deseo, esa hambre por vos, no hambre por conocimiento, papá. En esta noche te queremos decir que el conocimiento no nos importa. Queremos encontrarte a vos. Queremos verte cada día más grande, más sublime. Queremos verte en la profundidad de lo que vos sos. Y que eso nos ayude a ser cada día más humildes, porque el conocerte a vos es lo que produce. Así que ponemos esta materia en tus manos. Ponemos nuestros pensamientos, lo que vayamos a decir, lo ponemos todo a tu cuidado y descansamos, porque sabemos que el aprendizaje está en el descanso, en el descansar en vos. Descansamos esta noche sabiendo que vos preparaste todo esto, que a vos no se te escapó nunca quiénes iban a estar, quién iba a dar la clase, qué íbamos a estudiar. Así que acá estamos acudiendo a la cita y, y nos sentamos expectantes para ver lo que vos nos querés decir. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Yo tengo la responsabilidad de que ustedes puedan entender estas tres epístolas. Así que probablemente me equivoque en la forma, pero bueno, lo voy a intentar de todas maneras. Así que ustedes confíen en Dios. Yo organicé la materia como para que de alguna manera podamos entenderla. Y si estás en liderazgo, si estás por entrar en el liderazgo, si no estás en el liderazgo, te sirve también porque en algún momento ya vas a comenzar a liderar, vas a comenzar a tener... Si... A ver, voy a hacer una pequeña encuesta nada más. A ver, levanten la mano los que están a tiempo completo en el ministerio. Levanten la mano los que están a tiempo completo. Bien, buenísimo. A todos los que no levantaron la mano, ustedes tienen que entender que ustedes ya están en el ministerio a tiempo completo. Quizás el ministerio no le está dando el dinero, pero ustedes están a tiempo completo en el ministerio para Dios. Están al servicio de Dios las 24 horas. Entonces, los que no levantaron la mano tienen que entender que estas epístolas son para ustedes también. Esto no es para un liderazgo que está sostenido por la iglesia.
lo cual está fantástico. Pero todos y cada uno de nosotros estamos en el ministerio las 24 horas. Si no, no entendimos nada. Si vos que no me levantaste la mano y decís, bueno, pero yo soy ama de casa, estás en el ministerio las 24 horas. Estás preparando comida para tus hijos, para tu esposo, estás preparando, estás teniendo la casa limpia, estás sirviendo al Señor. Si no, yo no entendí nada hasta ahora. Y quizás estoy equivocado. Y en algún momento el Señor te llame a algún puesto en la iglesia. Y bueno, vas a seguir sirviendo al Señor desde otro lugar. Pero la mentalidad nuestra tiene que ser que estamos al servicio las 24 horas. ¿Están de acuerdo conmigo en eso o no? ¿No? Sí, pastor. Más o menos. Buenísimo. Entonces, hay algunos que no han tenido la clase anterior conmigo, ¿no? Me parece que hay algunos que están nuevos, así que lo voy a explicar como que Sí, sí, hay muchos nuevos. buenísimo. Entonces, voy a compartir la pantalla. Em, ¿Están viendo la pantalla? Háganme con el dedito así, ¿sí? ¿Alguno? Gracias. Listo, entonces. Las epístolas pastorales son tres, son las dos de Timoteo y las de Tito, las tres epístolas que vamos a ver. Como le vamos a dar un enfoque, si se quiere, desde el liderazgo, desde la semana que viene vamos a empezar a hablar temas de liderazgo, pero ustedes van a pasar tres clases viendo la epístola nada más, no los temas de liderazgo. A ver si me explico bien. Si yo como maestro tengo que ser responsable de los temas que vamos a hablar. Y yo no puedo hablar los temas de liderazgo si ustedes no leyeron la epístola y no entienden el contexto de lo que vamos a estar hablando. Entonces, en las primeras tres tareas, ustedes van a tener que, la primera tarea va a ser solo de Primera de Timoteo, la segunda tarea va a ser solo de Segunda de Timoteo, la tercera tarea va a ser de Tito. La cuarta tarea, recién ahí vamos a empezar a hablar de liderazgo. En la tarea, yo en las clases ya voy a hablar la semana que viene. Entonces, más o menos va a ser así el calendario. ¿Sí? Empezamos ahora 12 de agosto, el 23 de septiembre, 2 días después del estudiante, ahí van a tener la última clase. Y más o menos va a ser el calendario tentativo. Yo presenté este calendario, pero después dije, vamos a tocar todos estos temas, pero tenemos que ver las epístolas en todo su contexto y necesito que ustedes las lean de principio a fin. Entonces, la primera semana, principio a fin, primera de Timoteo. Segunda semana me van a leer principio a fin, segunda de Timoteo. Y tercera semana, Tito, para hacer las tareas. En la clase, la semana que viene, nosotros vamos a estar empezando a hablar de temas acerca del liderazgo, pero yo ya voy a estar tranquilo de que ustedes leyeron las cartas. ¿Cómo son las tareas? A ver, las tareas son algo parecido a... ¿Les va a llegar por WhatsApp? ¿Ya las estuvieron haciendo estas tareas? ¿Que les llegan así? ¿Les va a llegar así? Ustedes tienen que Sí, sí, contestar. sí, sí, Listo. sí. Entonces no hay ningún Por silencio. Google Meet, lo que vos haces siempre, sí, Sí, pero para los nuevos, viste, más o menos te va a llegar un sí. link. Ese link le apretás y te lleva a esta página. Y en esta página te pones a contestar. Por ejemplo, ¿quién es el autor de la carta? ¿Quién será? Pablo, Timoteo, Tito, Pedro. Más fácil. Es un regalo de Navidad en agosto, esta tarea. Pero bueno, yo me quiero asegurar de que ustedes van a leer y las preguntas no van a ser tan fáciles como esta. Entonces, son 25 preguntas. Creo que la primera tarea son 25 preguntas. La tarea, claro, vale 100 puntos.
que equivale a un 10, ¿sí? Te sacás un 80 es un 8, te sacás un 70 es un 7. Ya para los que hicieron la tarea se saben lo que... Pero hay 25, necesito que lean la epístola. No va a haber libro y yo después les voy a dar cierto material. Hasta acá, preguntas. ¿Hablen ahora o callen para siempre? No puedo creer que explico tan bien yo. No puedo creer que no tengan preguntas. ¿No? Quedó todo clarísimo. ¿Puedo hacer una pregunta, pastor? Ahora sí. Quería preguntar a qué hora termina y si va a haber recreo. Ah, bueno, estás apurado con el recreo. Bueno, el recreo va a ser a las 7:30, 8:30 el recreo. Y a las 9:30 terminamos. ¿Te va? ¿O- ¿Te sirve o no? Si no Perfecto, cambiamos, ¿eh? perfecto, sí. No, está bien, está perfecto, pastor, gracias. Ah, buenísimo, dale. Buenísimo. Entonces, 9:30 cortamos y unos 5 o 10 minutos o 15, no me acuerdo cuánto era el recreo, y después volvemos. Así que bueno, así va a ser la cosa. 10 minutos. 10 minutos de recreo. Para que sepas, Diego, ya que estás con... Capaz que tiene ganas de ir al baño, pobre, nosotros lo estamos diciendo. Andá, tranquilo. Ay, ay, ay. Bueno, entonces, no hay preguntas con la tarea, no hay preguntas con esto, ¿no? Bien, vamos entonces. A ver, yo sé que esta primera clase es un poco la más pesada, es un poco... va a haber muchos números, va a haber muchos esquemas, pero es la primera clase como para que nosotros entendamos bosquejos de cómo están puestas las epístolas. Después, cuando empecemos a tratar los temas que están dentro, nos vamos a dar cuenta que hay mucho material y que va a dar mucho para conversar. Hoy me voy a tener que poner el traje de maestro, sí o sí. Entonces, acá lo que tenemos es una línea de tiempo. Básicamente es una línea de tiempo para que nosotros entendamos. Acá está la conversión de Pablo, ¿sí? En el año, ustedes la estudiaron, ahora, por lo que pude saber, estuvieron estudiando Hechos, así que saben de la conversión de Pablo, el primer viaje, escribe Gálatas, la convención en Jerusalén, el segundo viaje misionero, escribe primero y segundo de Tesalonicenses. Esto es importante, en el año 54 es nuestro villano, por lo menos es el mío, Nerón, ¿no? El emperador Nerón empezó en el año 54 y se suicidó antes del 70, en el 67, 68, se suicidó. Espero que se haya arrepentido y si no, mm, no sé. Pero este Nerón fue el que, si ustedes se dan cuenta, toda la línea de tiempo va a cruzar todo este tiempo. Entonces quiere decir que todo lo que vayamos a ver acá estuvo bajo el emperador Nerón, que fue nefasto. Si se creen que nuestros políticos son malos, este les ganó a todos. Viene el tercer viaje misionero, escribe Romanos, primer encarcelamiento, preso en Roma, escribe Filipenses, Colosenses, Filemón. Y en el año 64 empieza a escribir Timoteo y Tito, primero, los dos primeros que escribe, y segunda de Timoteo es la última que escribe Pablo, la última carta, y ya después él muere asesinado por lo que se cree, por la tradición, por Nerón. Entonces, lo que tenemos que, estas tres son las últimas cartas de Pablo que nosotros tenemos registradas en la Biblia. ¿Qué queremos decir eso, que son las últimas tres? Si ustedes se ponen a pensar, ¿vieron en las películas cuando
alguien se está muriendo que les cuenta todo y se ponen sentimentales y como que sale toda la verdad por eso que se está muriendo. Bueno, en el caso de Pablo es el último tiempo y nosotros vamos a ver que le está escribiendo a sus dos discípulos más amados, a Tito y a Timoteo, que conocieron el Evangelio por él, que trabajaron codo a codo con él, que sufrieron con él. Entonces yo lo que quiero es que ustedes no lean estas cartas de una manera fría. No quiero que lean las cartas como si fueran el diario de mañana. Quiero que se metan en el papel de este casi papá que les está escribiendo a sus hijos de cómo se deben comportar en la iglesia, de quiénes tienen que tener cuidado, de cómo llevar el liderazgo adelante, de qué se trata el ministerio, cuáles son las prácticas más convenientes dentro de la iglesia, cuál es el combate que tenemos que dar en la iglesia. Y como un padre, que son las últimas palabras, estas son las tres epístolas, las últimas, los consejos. Acuérdense, no había WhatsApp, no había forma de comunicarse con él, no había solo estas cartas. Entonces, si vos te propones leer estas cartas, entendiendo el trasfondo de Pablo, sabiendo que era su último tiempo y que no iba a tener tiempo de escribirle a sus hijos, y que estos hijos no eran cualquier hijos, eran los que iban a seguir el ministerio de Jesús, lo que a él tanto le costó implementar el Evangelio. ¿En manos de quién quedaba? Entonces, fíjense en la importancia de lo que tienen estas cartas. ¿En manos de quién? ¿Qué, qué consejo les voy a dar? Ya no voy a estar yo para pelear por ellos, ya no voy a estar yo para que me metan preso a mí. Ahora los van a meter preso a ellos, ahora los van a castigar a ellos, ahora los van a perseguir a ellos. Entonces, ese es el sentido emocional de las cartas. Yo les pido encarecidamente, no sé cómo pedirles, no lean la carta, traten de ver lo blanco de la letra, lo que está detrás de la letra, más que ver lo negro de la tinta. Sientan sientan la emoción que quiere transmitir Pablo. Viajen con Pablo, sientan los olores, pregúntense cosas, párense con Timoteo, piensen como Timoteo, piensen como Tito. En otro momento piensen como Pablo. Si no es perdón la palabra, pero es un embole leer la Biblia de otra manera. Y no tiene sentido leerla de otra manera. Yo no puedo creer que haya gente que todavía me diga, no, es que pasa que a mí leer me aburre. ¿En serio? ¿En serio te aburre? Toda tu vida depende de que leas este libro. Toda tu vida depende de que entiendas bien este libro. ¿En manos de quién vas a poner tu vida? ¿En manos de los predicadores? ¿Y si se equivoca el predicador? Si se equivoca el maestro que te está enseñando, yo, primera fila, ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿Al maestro? No. A vos que no tuviste el cuidado de leer por tu cuenta y de encontrarte con el autor para ver lo que él decía. No va a haber excusas. No va a haber excusas. Entonces, para hoy en día que estamos acostumbrados a escuchar videitos, 20 segundos y dale videíto, videíto y videíto de 15, 20 segundos y dale, el cerebro se está acostumbrando a mensajes cortos. Cuando veo algo, me mandan un WhatsApp un poco largo y dicen, esto es... A mis hijos les mando 4 renglones y dice, no es muy largo. Y digo, pero me dan ganas de sacar la mano por... No, no, ¿entienden que nuestra vida espiritual depende de leer bien este libro? ¿Tus emociones dependen que vos leas bien este libro?
Tu vida de liderazgo depende de que leas bien este libro, que te lo devores, que lo degustes. Hace poco fui al doctor, donde tenía unos problemas físicos, no me encontraban nada, no me encontraban nada. Al final terminó siendo que tengo deficiencia de vitamina D. Así que me mandaron a tomar sol, me mandaron a tomar vitamina D. Pero yo, si no me hubiera hecho esos exámenes, no hubiera sabido. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros que venimos con problemas, estoy hablando de los creyentes, tenemos falta de vitamina D, de Dios? Porque nuestro alimento es la palabra de Dios. Entonces, no se te ocurra decirme que no te gusta leer, porque todo el nutriente, todas las fuerzas que vos vas a tener como creyente van a provenir de que vos leas la Escritura. ¿Está bien escuchar predicadores? Absolutamente que sí. ¿Está bien estudiar? Absolutamente, pero nada de eso sustituye una lectura privada de la palabra en presencia de Dios. Si no tenés eso, estás condenado a tener una deficiencia y esas deficiencias se va a ver en tristezas, amarguras, miedos, un montón de cosas que después nos preguntamos por qué pasa, porque hay una deficiencia de Dios. Entonces, no me voy a poner a predicar, pero creo que quedó claro. No hay excusas para no leer la palabra. No hay excusas. O sí, pero créanme que como maestro ya llevo 20 años, las conozco todas las excusas para no leer la escritura, pero ninguna me convence, ninguna. Así que en esta materia vamos a leer estas tres epístolas. Si las podés leer más de una vez, sería genial. Nadie se ha enfermado de leer demasiado la Biblia. Al contrario. Bien, primera de Timoteo. Comienza así. Vamos a ver el gran... Yo después les voy a pasar todo esto. Sí, por WhatsApp se los paso. Pero si quieren tomar nota, bienvenido sea. El encargo principal le va a hablar Pablo acerca, porque hay un problema con las doctrinas, entonces Pablo le va a hablar de eso. Después le va a hablar acerca de los cultos, cómo tienen que ser los cultos, qué tiene que tener cuidado en los cultos. Entonces, en ese momento, cuando leamos esa parte, vamos a tener que estar atentos porque nos está hablando del culto en sí, de la reunión, de la comunión, de la comunidad de creyentes. Eso es la iglesia, la comunidad de creyentes, estén o no estén en cuatro paredes. Si la iglesia está en una plaza y no hay paredes, la iglesia está ahí. Entonces, pero en los cultos, cuando se reúnen, ¿qué hay que tener en cuenta? Después va a hablar acerca de los líderes y acá es donde vamos a pasar más tiempo nosotros. Los líderes en el capítulo 3, a eso lo vamos a ver en profundidad. Después va a hablar de la falsa doctrina, acerca de los creyentes, sobre todo del nuevo creyente, ¿sí? Y por último, instrucciones finales. Este es más o menos el bosquejo de la primera carta a Timoteo. La primera carta a Timoteo tiene este esquema. ¿Este es el único esquema con el que alguien puede estudiar la epístola? No, hay muchas formas de estudiarla. Y les voy a mostrar otro esquema. Primero, Pablo les va a estar hablando acerca de cómo lidiar, cómo luchar con los falsos maestros. La iglesia, ustedes estudiaron Hechos, ¿no? Bien, ¿les puedo hacer un examen? Nada, me decís, yo ya No, pasé pero hecho. bueno, Ya pasé hecho, no, examen no va. ¿Quién era Simón?
de Nigeria, Simón Níger, de Níger, No, ese Simón está en los Pedro, evangelios, Ah, en Hechos. Simón Pedro. Che, ¿qué parte de Hechos se saltearon Simón el ustedes? mago, Simón el mago, Simón el Simón mago. el mago, el mago, el mago. ¿Qué quiso hacer Simón el mago? comprar el Quiso don de comprar el Dios. Espíritu, sí, el Espíritu Exactamente, Santo. quiso comprar el poder que veía en los apóstoles. Le Pedro dieron le los dijo que muera contigo ese dinero y arrepiéntete, a ver si Dios te da un poco. Nunca más sabemos de Simón el mago. No sabemos en la Biblia. Nosotros tenemos que entender que la Biblia lleva un relato por un lugar, pero no quiere decir que el Evangelio solamente iba por ese lugar. Porque en Etiopía tenemos un Evangelio buenísimo, pero no se cuenta en la Biblia, porque decidió contar la historia por otro lado. El etíope, el eunuco, fue con el Evangelio para Etiopía. En Etiopía tenemos un Evangelio, una iglesia bastante fuerte. Tenemos un Nuevo Testamento en siríaco fuerte. Entonces, pero Simón el Mago ya no se sabe más en Hechos. Pero hay un montón de literatura de los discípulos de Juan el Apóstol, los discípulos, los primeros padres de la iglesia, que no tenemos nada en la Biblia nosotros de ellos, pero escribieron cosas y ellos ya hablaban de Simón y de su doctrina. Simón empezó a predicar acerca de el primer pensamiento, que él era el primer pensamiento, y empezó con cosas raras. Empezó a decir que Jesucristo no había venido en carne, que realmente Jesucristo antes de estar en la cruz ya había desaparecido, que lo que estaba en la cruz era otro cuerpo, y empezó a predicar cosas así. Esa doctrina fue el fundamento para lo que hoy conocemos como la nueva era, lo que hoy conocemos como lo que nos está invadiendo y en algunos casos hasta dentro de la iglesia y lo que nosotros tenemos que luchar contra esa falsa doctrina, falsos maestros que quieren traer cosas de afuera y no de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Por eso tenemos que estar atentamente con los ojos en la palabra. Yo ya he estudiado tanto lo de la nueva era y el gnosticismo que ya los vuelo, los agarro a la distancia. Viene, a veces está escuchando las noticias y aparece un artista. Y dice, ay, sí, lo que pasa es que yo le pedí al universo y el universo me dio. Y yo, el universo te dio, zapato. ¿Qué te puede dar el universo? ¿Qué es el universo? Es lo mismo que una laguna. La laguna me dio. ¿Qué te puede dar una laguna? Pero todo eso es la nueva era. Y a veces encubiertamente llega a la iglesia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto era lo que tenía que pelear Timoteo. Esto era lo que tenía que pelear Tito. Esto es lo que peleó Juan. Esto es lo que peleó Pedro en sus epístolas. Esta falsa doctrina. Si Cristo no vino en carne, no vino, dice Juan. ¿A quién le estaba hablando? Y nosotros estamos seguros que vino en carne. Fíjense, chequeen los espíritus, dice. Si alguien dice que Jesucristo no vino en carne, ese es un anticristo. ¿De quién está hablando? Está hablando de estos maestros que se iban metiendo en la iglesia. ¿Sí? Entonces, el otro día me crucé con los testigos de Jehová y me dice, "No, nosotros también creemos en Cristo. Bueno, vamos a hablar de Jesús. Entonces le digo, a ver si tu Jesús es el mismo que mi Jesús. Y yo sé que no, que el Jesús de ellos no es, el Jesús nuestro. Entonces, primero tiene que lidiar con los falsos maestros. Tiene que
sobre todo Timoteo, vamos a ver que Timoteo era de los que eran tímidos para el esfuerzo. ¿Conocen algún tímido para el esfuerzo ustedes? Por no decirle vago, ¿no? Un tímido para el esfuerzo, dicen en mi pueblo. Bueno, Timoteo era uno de esos, que había que ponerlo a trabajar. Dice, cuando llegue Timoteo, dice Pablo, pónganlo a trabajar, ¿eh? Miren que yo sé que es un poco... Pónganlo a trabajar, dice. Bueno, Timoteo era así, jovencito. Imagínense una persona de 25. Mirá alrededor tuyo, 25 años. Un nene para nosotros. Que vos ahora decís, le vas a pedir que vaya a la esquina a ver si llueve y capaz que va. Bueno, este era Timoteo, un joven al que iba a caer toda la responsabilidad de este Pablo que ya era maduro en el Evangelio. Y entonces le da ánimo constantemente a Timoteo, le tiene que hablar, lo tiene que exhortar, no retar, exhortar. Después tiene que exhortarlo a que este Timoteo tiene que tratar con personas que son más grandes que él, pero no más maduras. Lo repito, porque hay jóvenes dentro de la iglesia que son más maduros que viejos de 60 años. Hay jóvenes de 20 años que son más maduros que viejos de 60. El tiempo no te da madurez. El tiempo lo que te da es años. Yo espero algún día llegar a ser maduro. Espero que algún día madure. Acá en casa me dicen fruta de plástico porque no maduro nunca, pero bueno, yo espero algún día madurar. Pero hay gente que piensa que porque tiene muchos años es maduro. Pero a veces los vemos berrinchear con cosas de la iglesia, hacer berrinches como bebés. Yo he estado en reuniones de líderes y uno ve a veces líderes que me sacaron el ministerio y dice, hermano, qué poca madurez. Y entonces Timoteo tiene que encarar personas, ancianos, de parte de Pablo va él, y los ancianos, así este pibito. Bueno, que nadie tenga en poco tu juventud, dice Pablo. Que nadie tenga en poco tu juventud. Y eso también lo van a encontrar, que si uno va con palabra de Dios, si uno está lleno de palabra de Dios, lleno de amor de Dios y humildad, las puertas se van a abrir. Y aquel que es inmaduro, aunque con años, tendrá que doblegarse ante la palabra de Dios, ante la humildad de un joven, no que viene con prepotencia, sino que viene con palabra. Entonces, ese es el caso de Timoteo. Tiene que seguir lidiando con los falsos maestros y con los líderes. Esto lo vamos a ver en el capítulo 6, que son líderes que están atrás de la riqueza. Gracias a Dios, dentro de la iglesia no pasa eso. No hay pastores que van dentro de la riqueza o no van a buscar la plata. No, no, no hay de esos. No hay gente que habla mega iglesias y que le saca plata a la gente. No. Pero bueno, en aquel tiempo pasaba. Ahora, gracias a Dios, ya no pasa. ¿No? Digo yo. Pero bueno, primero de Timoteo es eso. Es todo eso. Es un combo de cosas que ustedes van a tener que leerlo y encontrarlo. Y en la clase, ojalá, Dios quiera, que ustedes vengan ya con ideas y que lo podamos debatir, pero sobre todo la luz la va a tener la escritura. Vamos a ver la persona de Timoteo. ¿Quién era Timoteo en sí? Era un hijo de una mujer judía y un hombre gentil. No terminamos de entender porque Pablo no nos cuenta del todo por qué no se nombra al padre de Timoteo. Probablemente no haya aceptado al Señor, pero sí habla de la madre y de la abuela. Pablo lo destaca como evangelista debido a la herencia y capacidad para alcanzar tanto a judíos como gentiles. El conocimiento es en la segunda visita de Pablo a Listra. Si ustedes leyeron, ¿qué pasó en Listra? Lo deben tener fresquito, si terminaron hechos. ¿Qué pasó en Listra con Pablo? Lo deben tener, pero ahí, a la mano. ¿Qué pasó en Listra?
Ayer leyeron Hechos. ¿Qué pasó en Listra? ¿Alguien sabe? ¿Lo apedrearon, puede ser? Sí, lo dejaron, pero... Y bueno, ahí parece que conoció en ese segundo viaje a Timoteo, en ese lugar y en ese contexto. Se convierte en compañero de Pablo en el segundo viaje y lo acompaña a Frigia, Galacia, Misia, Troa, Filipo, Berea, Atenas, Tesalónica, Macedonia y Asia, todos los lugares que ustedes estudiaron en Hechos. Timoteo lo va acompañando, va aprendiendo el ministerio al lado de él, al lado de Pablo. Continúa difundiendo el Evangelio mientras Pablo está en prisión. Llega un momento en que Pablo ya dice, anda a mirar acá, anda a fijarte acá, andate a Corintio, anda. Ya Pablo, una vez que caminó con Pablo, ya lo conocía tanto a Pablo, que Pablo lo puede delegar, porque ya Pablo no podía llegar a todos lados, o porque estaba preso, o porque ya estaba, no era omnipresente. Entonces ya tenía alguien de confianza para mandar. Y esto es un gran mensaje para aquellos que vienen al Evangelio que son nuevitos. Eh, a veces los que vienen a la iglesia enseguida quieren cargos. Descansen, caminen con alguien que haya caminado. Esa persona no es que es mala y no los quiere poner en un cargo, está esperando ver en vos la capacidad de poder estar en ese cargo, está esperando ver en vos una madurez, porque si no, no solo vas a lastimar a otra gente, te vas a lastimar vos mismo. Todavía no conocés bien el negocio, por llamarlo negocio, ¿no? Si empezamos un negocio o un oficio, carpintero, mueblero, gasista, lo que sea, no largás al primero que empieza a trabajar eso al otro día solo. Le das un entrenamiento. Y cuando está listo, le decís, bueno, ahora encárgate de este trabajo, te voy a supervisar, lo voy a ver cómo te desenvolves en esto. Bueno, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Entonces Pablo empezó a delegar en Timoteo mientras él estaba en prisión. Y mientras Pablo está en prisión, le escribe estas dos cartas afirmando su amor por él, afirmando cuánto lo quiere. Es enviado a supervisar la iglesia de Éfeso, que no era un trabajo fácil, pero fue Timoteo y su juventud a supervisar Éfeso. Es encarcelado por un tiempo. Timoteo está encarcelado por un tiempo. ¿Alguien me puede buscar Hebreos 13:23? Y después se dice que fue martirizado, o sea que lo mataron, pero también sabemos que Timoteo estuvo preso. Amén, pastor. Pero tenemos que ir hasta Hebreos para poder saber que estuvo Amén. preso. Amén, pastor. El que lo quiera leer, lo lee. Amén. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a verlo. Bien, Digo, no sabemos quién es el autor de Hebreos, pero en Hebreos nos damos cuenta ahí, es un dato que no tenemos en Hechos, es un dato que no tenemos en ninguna de estas 3 epístolas, que Timoteo haya estado preso, pero es un dato que tenemos en Hebreos, de que Timoteo estuvo preso. Y el autor de Hebreos dice, bueno, cuando venga Timoteo, qué bandita que teníamos acá, ¿eh? Si no era Pablo, era Timoteo, todos estaban medio presos. Nuestros hermanos. Los puntos fuertes de Timoteo como persona. Los puntos fuertes. Se convirtió después del primer viaje misionero de Pablo y se unió a él en sus otros 2 viajes. Fue cristiano respetable en su ciudad natal. Fue representante especial de Pablo en varias ocasiones. Recibió 2 cartas. Quizás conoció a Pablo mejor que cualquier otra persona, llegando a ser como un hijo para él. Esos son los puntos fuertes
de Timoteo. Llegó a ser casi un hijo para él. Las debilidades y errores de Timoteo. Luchó contra su naturaleza tímida y reservada. Ustedes cuando lo lean se van a dar cuenta. Permitió que otros lo menospreciaran por su juventud. Aparentemente no pudo corregir alguno de los problemas en la iglesia de Corinto cuando Pablo lo envió ahí. A veces nosotros tenemos la sensación de que a todos en la Biblia le fue bien, ¿no? Y que a veces cuando a nosotros nos va mal en un ministerio decimos, no, yo soy un fracaso. Yo te diría que leas otra vez la Biblia, porque de las iglesias que Pablo fundó ninguna quedó en pie. Corinto era cualquier cosa. Timoteo fue a corregir, no pudo corregir. Jesucristo preparó a más de 120 y el día que lo crucificaron quedó solo. En el ministerio hay caídas, en el ministerio hay fallas. Cuando vos fallás, no quiere decir que vos sos inservible. El creyente es el que cae 7 veces y 7 veces se levanta. Entonces, démonos la oportunidad de fallar. No sos infalible, solo que hay que reconocerlo. Y si tenés un líder que es maduro en el Señor, te lo va a entender. Y te va a saber ayudar. La pifié, en esta me equivoqué, no lo pude. Bueno, tranquilo, tómate un descanso y encararemos otra cosa. De eso se trata la vida del creyente. No se trata de alguien que es una línea recta así para arriba y que se va a convertir algún día en arcángel porque no se equivocó nunca y porque nunca. Bueno, vamos a minimizar los errores, pero cuando los errores están, hay que aceptarlos. Pablo se equivocó, Pedro se equivocó, Timoteo también se equivocó. ¿Cómo no nos vamos a equivocar nosotros? Las lecciones de su vida. Ser joven no debe ser una excusa para ser inoperantes. Si Dios te llama en tu juventud, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo vine al Señor a los, ¿qué tenía? 26 años. Yo desperdicié 26 años de mi vida haciendo cualquier estupidez por ahí. En cambio, ahora veo a los jóvenes, los que veo acá, por lo menos que están estudiando la palabra, y a veces le metemos presión, le digo, no, gloria a Dios que están acá. Ahora está todo mucho más fácil para perderse, para estar en otra, y sin embargo ellos deciden, entonces apoyémoslo, démosle esa derecha. Nuestras insuficiencias e incapacidades no deberían impedirnos el estar disponibles para Dios. Todos sabían cuáles eran las deficiencias de Timoteo. No estaba oculto. Timoteo le cuesta, así que pónganlo a trabajar. La iglesia es una familia, la iglesia, conocemos que a algunos les cuesta trabajar, otros son ansiosos, algunos se van de boca, otros, quién sabe, ¿no? Cada uno tiene su especialidad, por decirlo de alguna manera. Entonces nos tenemos que reconocer y decir, bueno, este por acá, vos cuidate con esto, y ser honestos, es decir, Dios está tratando conmigo en esta área. Y eso es lo que la Biblia nos está mostrando, que a Timoteo en algunas áreas todavía Dios tenía que tratar con él. Qué lindo que la Biblia no esconde nada. No esconde, no pone la basura bajo la alfombra para que no se vea. Si Pedro estaba equivocado, lo muestra. Si David se equivocó, lo muestra. Si vemos que Timoteo tenía ciertas actitudes, las muestra. ¿Por qué? Porque no hay gentes perfectas. Y si esperamos que alguien sea perfecto para servir al Señor, nos van a salir raíces y no va a pasar. O si esperás tener la iglesia perfecta, como digo yo siempre, si conoces la iglesia perfecta, no vaya.
la vas a arruinar. Quédate donde está. ¿Sí? Entonces, no hay nadie perfecto. Todos estamos en un proceso de crecimiento y no hay ninguno que sea un trabajo terminado. No hay ningún modelo terminado dentro de la iglesia. El uno es Cristo, el único. Los otros, no importa el cargo que tengas, por más cargo que tengas, que seas arcángel, superapóstol, superprofeta, superintendente, super lo que sea, o super oveja como yo, estamos en proceso de cambio. Y cuando Dios termina con algo, empieza con otra cosa. Y cuando empieza con otra cosa, y empieza con. Y cuando ya me quiero dar cuenta, ya ahora no estoy joven, ahora estoy más viejo, ahora me cuesta esto. Y bueno, Dios trata con esto. Y después, cuando yo creo que lo superé, empieza otra etapa. Y en esa otra etapa tengo que aprender. Y no sé, es un constante, no hay un constante cambio en el que siempre tengo que depender del Señor. Esa es la constante. Y Él siempre va a estar conmigo en cualquiera de los cambios de la vida que tengamos. Entonces, hasta acá. Pero fíjense, ¿a cuántos les gustaría que alguien dijera de ustedes esto? Lo que está en Filipenses 2, 20 y 22. Filipenses 2, 20 al 22. Busca tu Biblia a ver qué dice tu Biblia. Yo tengo otra versión acá. Filipenses 2, 20 al 22 dice así. Pablo dice, pues a nadie tengo que se le iguale en la sincera preocupación por vuestros intereses, ya que todos buscan su propio interés. Uf, y no el de Cristo. Yo me podría quedar predicando esto, lo que queda de la clase, y 4 semanitas más, mínimo, con este pasaje nada más. Pero vosotros conocéis su probada virtud, pues como un hijo junto a su padre ha estado conmigo al servicio del Evangelio. Ah, cómo me gustaría que alguien pudiera decir, Eduardo es esto, no busca su propio interés, no he conocido a nadie que busque, es el único que conozco que busca el interés de Cristo, los demás están buscando todo su propio interés. ¡Oh! Me encantaría que alguien dijera algo de mí. ¿No te gustaría que alguien dijera algo de vos así? Bueno, hay que trabajar en carácter, hay que trabajar en la madurez, hay que trabajar con el Señor. ¿Alguno tiene otra versión que quiera leerla? Filipenses 2, 20 al 22. Después de esto nos vamos a un recreo, así que tranquilos. Pastor, yo tengo en NTV. A ver qué dice Nati. Sí. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestra de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Wow. Yo le cambiarle el nombre Timoteo. ¿Te gustaría que ahí dijera, desconocen a Natalia? ¿Cómo? Poner tu nombre ahí. Ah, pero sería genial que alguien dijera eso de nosotros. Bueno, es posible. Es posible. Es totalmente posible. Quizás ya alguien lo dice de vos. ¿Alguien tiene otra versión que quiera leerlo? Pero creo que está muy claro. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Filipo y le dice, miren, les mando a Timoteo porque no conozco a nadie. Ni siquiera ustedes. Ustedes tienen su propio interés, pero Timoteo yo sé que busca el interés de Cristo. Mamma mía. Dame 2 de esto y damos vuelta al país. 2 de esto, 2 Timoteos necesitamos. O Timoteas. Que genuinamente busquen a Cristo y damos vuelta al país. Preguntas, comentarios, algo que
Uy, sin querer apreté el Conozco botón. muchos Timoteos, pastor, están sentados acá, gloria a Dios. ¿Qué? Que conozco muchos Timoteos y están sentados acá en la clase, gloria a Dios. Vamos. Yo como no los conozco, tengo que decir que no. Pero bueno, si vos los conocés, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Algo que hayan visto que les llamó la Pastor, atención, que quieran compartir? ¿era casado Timoteo? No tenemos registros. Parece que por el tiempo que tenía de viajar y de andar por todos lados, no. Pero no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Alguien más? Tiene más ganas de irse al recreo que de compartir algo, ustedes, me parece. Bueno, no me gusta que se anden peleando ahí para Igual ver si quién era anda. casado, no le vamos a echar la culpa no le vamos a echar la culpa de que porque estaba casado No, no no, hubiera sido un buen cierre. no. Pero bueno, vos viste cómo era la filosofía de Pablo. Dice, si vos te casás, tenés un ministerio en tu casa y tenés que atender la casa, tenés que proveer para la casa, atender a los hijos. Entonces él prefirió no casarse o no estar, atender ese ministerio que es la familia y poder dedicarse al ministerio que era Cristo, para tener más tiempo, nada más. No, no estoy poniendo nada. Aparte, Marina ya llegó, está en la otra, me va a hacer dormir afuera si digo algo de eso. Y hace frío para dormir afuera, ¿eh? Porque al no ser casado él tenía más tiempo para hacer los viajes, todas esas cosas, no estaba atado a nada. Cuando uno está casado está limitado. ¿Sí? ¿Y tu esposa también? Pero entre los dos, si se ponen de acuerdo, pueden hacer algo. Van juntos ahora, no van separados. Van juntos. O sea, la mentalidad tiene que ser la misma. Yo no puedo decir, no puedo servir a Cristo porque ahora estoy casado. Ah, como me gustaría estar como Timoteo. Si estarías como Timoteo, capaz que estarías haciendo otra cosa. Y ¿se entiende lo que quiero decir? A veces ponemos como, no, nos gustaría ser como Timoteo. Bueno, vamos, como esposa, vayámonos de misioneros. Podemos ir los dos juntos. Yo salí de misionero con mi esposa y mis dos hijos. Y las cosas funcionan. Y te acomodás, donde comen dos, comen tres, comen cuatro. eh, y te vas acomodando. Podés hacer la obra, podés servir al Señor. Y, y qué mejor, aún todavía mejor. Porque si Timoteo un día estaba caído, si tenés a alguien al lado que te levante, es mucho mejor. Eso es lo que dice la Biblia. Cordón de tres dobleces no se rompe, ¿no? Cordón de tres dobleces. Entonces a veces hasta es mejor salir en el matrimonio, porque uno a veces, no, vamos, que va a salir bien. Y después cae el otro y dice, no, bueno, dale, vamos. Y, y a veces es mejor todavía que estar solo. De hecho, vos te das cuenta que los católicos no se casan para poder hacer la obra de Dios y a veces dejan mucho que desear los testimonios. ¿Por qué? Bueno, todos ya sabemos lo que pasa, ¿no? Entonces, no, no hay excusas, pero sí sabemos que no estaban casados. Pero si hubieran estado casados, hubieran hecho lo mismo, estoy casi seguro. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que quieran decir? Pastor, Sí, la abuela y la madre, ¿dónde aparecen acá, no? La aparecen creo que abuela, al principio la de la abuela. carta. Pero El oída, Pablo le dice, tenés que tener fe como tu abuela y tu mamá. sí, Que sí, él por dudaba eso, de su fe porque le decía que no tenga fe no fingida, algo así. claro. Ujú. Parece que lo aprendió porque después Pablo dice esto, dice, no busca su propio interés sino el de Cristo. Entonces,
Al principio parece que era un poquito así, después parece que creció. Entonces tenemos que ver todo en una línea de tiempo. Timoteo, cuando está hablando lo que vos decís, estaba recién convertidito, le dice, bueno, vos tenés que tener la fe de tu abuela, la fe de tu mamá, ta, ta, ta. Está recién convertido, después sale con los viajes, camina con Pablo, ta, ta, ta. Va creciendo y ya lo último, Pablo acá en Filipenses puede decir de él, no busca su propio interés, sino el de Cristo. Y vemos un crecimiento entonces en él, ¿no? Vemos ese crecimiento que hubo en la vida de Timoteo. ¿Cómo empezó? ¿Mm? Y cómo después habla Pablo de él. Buena observación. Sí, porque después le exhorta que se quede, que se Que se quede, mantenga firme, que se sí, mantenga firme, que se aparte de malas compañías, le dice que evita. Yo ya me estoy por ir, le dice él, lo exhorta que siga firme en el camino. claro. Algo que, a ver, yo como pastor, ¿cuántas veces habré dicho eso? A los jóvenes o a chicos que se van acercando, no, pero mantenete firme, es al principio y después uno los ve crecidos, los ve ya con familia, los ve sirviendo al Señor y dice, ah, qué lindo, esta persona no es que me hizo caso a mí, sino que le creyó al Señor y ves ahora gente madura, ves gente que sirvió algo de ese consejo. Algunos no me siguieron el consejo y, y desgraciadamente también los ve uno como está ahora y no es nada lindo haberse desviado de esa fe. Pero bueno, podemos entender que Timoteo sí hizo caso, sí Timoteo entendió que Pablo hablaba de parte de Dios y que no era un charlatán que solamente repetía que se mantuviera en la fe porque ahí era lo que había que decir. Es lo mejor para él. A veces los viejos sonamos como muy repetitivos, ¿no? Ahora viene otra vez con la cantaleta, esto, que tengo que congregarme, que tengo que leer la Biblia, que tengo que orar. No es cantaleta, es, es el camino. Bueno, ¿nos tomamos un descansito entonces, 10 minutos? ¿Alguien está en desacuerdo? Quédese solo. Los demás nos vamos a descansar un rato. 10 minutos. Nos vemos en 10 minutos. Y 45, listo. Ahí está, madre. Sí, me disculpa. Pueden apagar pueden apagar los micrófonos y las pantallas por 10 minutos, ir al baño, calentar mate, pueden poner para la comida. Eh, Así están en 10 minutos, ¿sí? Dios les bendiga.
Hermanos, ahí está la publicidad de la Convención Nacional. ¿Sí? Yo pensé que se me había salido un voice. Pai, va a tener que apagar tu... Ahí está. Ahí está la publicidad de la Convención Regional Iglesias Sanas, Familias Sanas, que es el lema que se va a utilizar en septiembre 13, 14 y 15 en El Dorado, Misiones. Se va a compartir con las 3 iglesias, 4, porque también la iglesia de Entre Ríos, La Paz, van a participar de este evento y desde de cualquier lado donde esté el Ministerio de Encuentro con Dios pueden ir a participar de este evento. Así que, y si sos de Buenos Aires te aviso que hay una combi que todavía tiene lugares, creo, y lleva hasta allá. Así que si están interesados, cualquier cosa, comuníquense con Natalia Benítez. Esa es una de las opciones. Después está la convención regional en Jujuy. Ahora van a poner los... 2 lugares, me están diciendo. Hay 2 lugares todavía en la combi. Si alguno quiere ir, en la combi para ir a la convención regional en Misiones. Y una de las nuevas publicidades que se quiere hacer, por si alguno quiere ir a acompañar y apoyar la convención regional con el mismo lema, ¿sí? En ese caso van a estar los pastores Paivas ministrando, Iglesia Sana, Familia Sana, 15, 16, 17 de noviembre, ¿sí? Estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, en 3 meses. Así que si están interesados para ir, para participar, es en San Salvador de Jujuy. Ahí ya no es ni en micro ni en auto, ahí lo más conveniente es ir en avión, ¿sí? Por el tiempo y por la rapidez con la que uno llega hasta allá. Aparte, creo que hasta sale más caro ir en micro, ¿no es cierto?, que ir en avión. Así que se los invita, hermanos, para poder participar si quieren, es una buena opción. Y también que sepan que es 14, 15 y 16, capaz que pusieron mal ahí. Natalia dice que es 14, 15 y 16 de noviembre, el pastor Pablo. Hay que arreglar ahí en la propaganda. También les quiero decir, hermanos, que la Convención Nacional, los 40 aniversarios del Ministerio, se va a realizar acá en esta zona de Buenos Aires, en Temperley, San Vicente, así como fue el festejo del 38 aniversario, se va a realizar el 40 aniversario el año que viene, la fecha 1, 2, 3 de marzo, que es justo a nivel nacional, es feriado nacional, lunes y martes. Así que las actividades serían sábado, domingo y lunes, para que ustedes puedan ir guardando fecha. Se va a realizar en Temperley y en San Vicente. Más detalles más adelante, pero para que ustedes vayan calculando. Aprovecho porque sé que hay muchos del interior en este punto. Bueno, ya está, hora de volver. Volvamos a clase, ya está el profe. Gracias por escuchar esta publicidad. Pastor Eduardo, ya estamos. ¿Listo? Si quiere, sí, no hay problema, ya está, pastor. Puede.
Sí, sí. Vamos entonces a ver la segunda epístola a Timoteo, un poquito el, el bosquejo de la segunda epístola a Timoteo. Acuérdense, hoy la primera clase es un poquitito así. Y ¿están viendo la pantalla? Hágame dedito. Sí, gracias. Bien, entonces, ya segunda de Timoteo. No vamos a hablar de la persona de Timoteo, solo vamos a hablar por qué esta carta fue escrita, el contexto de las cartas de Timoteo. La carta es escrita por el apóstol Pablo, dirigida a Timoteo. Pablo está en prisión y enfrenta las dificultades y le escribe a Pablo, perdón, a Timoteo, a Timoteo. La situación de Pablo, encarcelado, probablemente en Memerita, en Roma, no era una cárcel común, era una cárcel eh, complicada. Acuérdense otra vez, Nerón estaba como emperador y cuando Nerón está de emperador no hay nada fácil para los cristianos. Entonces a Pablo le tocó sobre todo en esta prisión, después lo dejan estar en la casa, pero en esta está escribiendo segunda de Timoteo. Y Pablo se la veía que ya eran sus últimas fichas. Muchos de sus compañeros lo habían abandonado, solo Lucas, el, el doctor Lucas, estaba con él. La situación de Timoteo, en este caso, cuando recibe la segunda epístola, él está en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Él está pastoreando. Si bien no tenemos la figura del pastor principal como la conocemos hoy, no existe en la Biblia la figura del pastor principal. Con esto no quiero decir que está mal que en una iglesia haya un pastor principal, no estoy diciendo eso, pero en la Biblia no lo tenemos. Lo que tenemos son ancianos, es un grupo de ancianos. Entonces, el anciano viene a ser la figura del pastor, pero era un grupo de pastores o era un grupo de ancianos, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque se cree que el peso de la iglesia cuando recae sobre un pastor principal es mucho el peso. El pastor tiene que compartir ese peso, esa carga, para poder ministrar, para poder estar, para poder él mismo atender sus necesidades y las de su familia. Eh, Muchas veces cuando entramos en el ministerio tendemos a sacrificar a la familia en el altar del ministerio para que el ministerio florezca y a veces la familia queda relegada. Entonces, no es sabio para el líder cuando el líder quiere tirar el centro y también ir a cabecear. No se puede hacer todo. Hay que saber preparar gente para poder delegar. Y todavía nosotros seguimos teniendo el primer ministerio que es la familia. Ustedes van a tener ahora un retiro, la familia ante todo. Bueno, el primer ministerio es la familia y el primer ministerio es tu matrimonio. Como vamos a ver, y creo que en los varones también lo vimos cuando tuvimos el retiro, ¿dónde vamos a ir a buscar los líderes? Los líderes no se buscan en la iglesia, los líderes se buscan en los hogares. Cuando uno habla con la esposa, cuando habla con los hijos, cómo trata a la esposa, cómo trata a los hijos. Ahí es donde uno tiene que ver la madurez de ese líder y lo vamos a ver escrituralmente. Desgraciadamente no tenemos muchos modelos a seguir en lo que es lo secular. Estamos faltos de un liderazgo que nos muestre lo que es, pero en la iglesia sí tenemos muchos modelos en donde han priorizado a la familia, donde la familia ha sido el centro y la iglesia ha sido una consecuencia o un espejo de lo que es la familia. Entonces, en este caso, Pablo y Timoteo son como una familia, es padre e hijo, parece, se tratan de esa manera. El propósito de la primera epístola se centra en asuntos eclesiásticos, ¿sí? Lo que tiene que ver con la iglesia. Andá y arreglá esto. Pónganse a pensar esto.
Pablo llegaba, por ejemplo, a Corinto, establecía la iglesia, predicaba el evangelio, establecía la iglesia, se quedaba un año, 1 año y 8 meses, pongámosle 2 años, y se iba. Dejaba a alguien a cargo y se iba. Ese hombre está loco. ¿Qué podía enseñarles en 2 años? ¿De qué predicaba esa iglesia? No tenían el Nuevo Testamento. No tenían ni siquiera la base de lo que tenían los judíos, que por lo menos tenían el Antiguo Testamento, no, pero en Corinto eran todos gentiles. ¿Entienden? Hoy sería una locura estar en un lugar, abrir una iglesia y estar 2 años y dejar a alguien a cargo. Alguien de los que se convirtió ahí, con 2 años. ¿Qué puede llegar a pasar en esa iglesia? Bueno, lo que pasaba en las iglesias. Después volvía Pablo y corregía los errores. O enviaba a alguien a decir, anda, fíjate cómo están las cosas y arregla lo que tengas que arreglar. Pero ese era el funcionamiento de las iglesias. No digo que haya sido el mejor, pero no les quedaba otra, parece. Porque para Pablo hubiera sido fácil establecerse en un lugar, bueno, acá yo soy el apóstol, ya fundé la iglesia, acá me quedo y acá... no, listo. Hay alguien que se puede quedar, te quedas vos, se quedan ustedes a cargo, un grupo de personas a cargo. Y siempre es mejor un grupo de personas, porque si alguien se desvía, si el pastor principal le pica una vinchuca y se desvía y empieza a predicar cualquier cosa, ¿quién lo para? En cambio, un grupo de pastores se pueden ayudar unos a otros, inclusive en lo doctrinal, y cuidarse las espaldas unos a otros. Pero por eso era necesario en ese tiempo un grupo de pastores que estuvieran al cuidado de la grey o de la iglesia. El propósito de la segunda epístola de Timoteo, el enfoque cambia considerablemente hacia Timoteo. En el primero está hablando de la iglesia, cómo tiene que ser la comunidad, cómo tiene que ser ordenada, cómo tienen que verse las cosas, cómo se tienen que organizar. En la segunda ya es más que nada destinado a la persona de Timoteo. Es una carta personal y apasionada. Después de Romanos, Gálatas y Efesios, segunda de Timoteo es la que hay Hebreos. Ahí está. Segunda de Timoteo es una carta, pero para leer. Ya sé que no te gusta el chusmerío y no querés leer lo que Pablo le escribió a Timoteo, pero en este vale el chusmerío. Metete ahí ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Por qué le aconseja esto? ¿Y por qué le está escribiendo? ¿Por qué? Otra vez, despertá la curiosidad en vos a la hora de leer la palabra. No la lees como algo frío. Léelo como algo que tiene vida. Es una carta personal, apasionada, como el testamento final de Pablo. Es como que le está diciendo, bueno, acá te voy a dejar lo último que te puedo dejar. El objetivo era alentar a Timoteo a perseverar en el ministerio. Por eso, si alguna vez te sentís desalentado, lee segunda de Timoteo. Y ahí hay un pastor con experiencia hablando a un pastor con poca experiencia, alentándolo, animándolo a seguir adelante. Y vos sos quizás ese Timoteo en algún momento de la vida. Bien, este es el bosquejo, más o menos el bosquejo de la carta. Yo se los voy a mandar a esto, pero ahora no lo vamos a ver. Ahora lo que vamos a ver es el bosquejo este, se los voy a mandar todo esto. Ahora lo que vamos a ver un poco de Tito. Me encanta Tito porque Tito es como alguien del barrio, ¿no? No tiene nombre raro ese. Vamos a leer Tito. Buenísimo. Tito. Tito, el apóstol Pablo no tenía un colaborador más estimado que Tito. Entre Tito y Timoteo son los colaboradores centrales, mano derecha, mano izquierda, ponelo como quiera. En el caso de Tito, su nombre no se menciona en Hechos. No aparece nunca Tito en Hechos. Pero sin embargo, ya andaba con Pablo. Él era un gentil. Según Gálatas 2:3, ¿alguien tiene una Biblia por ahí? O pídale prestado a alguien una Biblia, Gálatas 2:3. Ah, sobre todo para ver si los versículos también.
Ven, Lo pastor. tengo acá, Gálatas 2:13. ¿Eh? ¿Cómo? Lo tengo acá, Gálatas 2:13. Léalo, por favor. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Bien, ¿dónde estaban Tito y Pablo? ¿Dónde estaban? Hay que ir al contexto. Contexto, 2 versículos En antes. Jerusalén. En Jerusalén, muy bien. Entonces, con todo y Tito, imagínense un gentil, lo va acompañando a Pablo a Jerusalén, donde ahí si no estar circuncidado, no. Así que ¿lo circuncidó o no lo circuncidó? Fue obligado a circuncidarse. Ah, hay que querer al Señor, ¿eh? Hay que tener el llamado del Señor para eso, porque él no tenía ninguna necesidad de ser circuncidado, porque era gentil. Sin embargo, por cuestión del Evangelio y para que no haya problema, lo circuncidan ahí. Posiblemente nativo de Creta. ¿Cómo se llaman los que nacen en Creta? Cretinos, ¿no? Cretenses. Ah, cretenses. Cretenses, sí, suena mejor cretenses. Los cretinos son otros. Cretenses, entonces es posiblemente que haya sido de Creta. Fue guiado a la verdad por el mismo Pablo en Tito, capítulo 1, versículo 4. ¿Quién dice yo? ¿Sabe quién gana? Que lo encuentre primero. Pastor Tito 1, versículo 4. Sí, ¿Lo leo? sí, sí. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Bien. Doy gracias a Dios haciendo. Estoy en cualquiera, estoy en Filemón. Con razón, digo, se equivocó la hermana, no, me había equivocado yo. Bien. Común fe, gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Tito, verdadero hijo común. O sea, no es que era un hijo perdido de Pablo, no es que era un hijo en la carne, era un hijo en la fe. Fueron compañeros en Antioquía. Para el concilio de Jerusalén, que para mí no hay, esto es una opinión personal, para mí no hay un hito más grande que el concilio de Jerusalén. Si ustedes quieren saber el concilio de Jerusalén, el capítulo 15 de Hechos, es un antes y un después de la iglesia, y lo acompañó a Pablo en Gálatas 2.1. Gálatas 2.1. Claro, ya lo leímos. Leímos recién Gálatas 2.3 cuando le pregunté a Rubén, Gálatas 2.1 en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó en el concilio? Ustedes estuvieron hechos la semana pasada, así que, ¿qué pasó en el concilio de Jerusalén? ¿Cómo me encanta torturarlo? Se pelearon. Se Hubo pelearon. ¿Cuál era la una razón? no tan pequeña. Sí, discutieron los muchachos, estaban ahí, discutieron. ¿Cuál era el problema? El problema que tenían. ¿Problema de teología? ¿Cuál era el problema? El tema de la circuncisión era, pastor. El problema de la circuncisión, pero ¿en qué sentido? Y a los gentiles había que... Claro, ¿qué hacemos con los gentiles? ¿Qué hacemos con los gentiles ahora? Gentiles, levanten la mano todos nosotros. ¿Qué hacemos con todos estos? ¿Qué hacemos? ¿Los circuncidamos? ¿Tienen que guardar el sábado? ¿Tienen que guardar la fiesta? ¿Qué hacemos con ellos? De eso se trataba el concilio de Jerusalén. Y por eso en ese concilio tuvo que ir pobre Tito y a Tito le hicieron sac. ¿No? Entonces, un chiste de instituto bíblico, les voy a contar un chiste. ¿Saben por qué todos los judíos se tienen que llamar Isaac? Es porque nacen Isaac. Chiste, ¿cómo no lo va a entender? Nacen Isaac. Bueno,
Está bien, no me borren, no me cancelen, no tengo amigos. Entonces, en el Concilio de Jerusalén, el problema fue este. ¿Qué hacemos con esta gente que se está convirtiendo? Discutieron hasta que vino la palabra de sabiduría de parte del Espíritu Santo. ¿A quién? ¿Quién se paró y dio palabra de Dios? Pedro, ¿Mm? ¿Están seguros? sí. Y ¿Cómo después de dice? A mucha ver. discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Ujú. ¿Y qué dice Santiago? A ver, vamos a ir. ¿Qué dice Santiago, el medio hermano del Señor por ahí, en esa Que dejen reunión? ¿Qué de dijo? poner cargas a los gentiles. ¿Qué? Que dejen de poner cargas a los gentiles. Amén, gloria a Dios, hubiéramos dicho nosotros. ¿No? Es uno que sale a defendernos a nosotros, los gentiles. Dejen de ponerle carga a los gentiles. Y hay tres cosas que no pueden hacer los gentiles, nada más. Se firma y se manda la carta a todas las iglesias. ¿Cuáles son esas tres cosas? Que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de Bien, fornicación, una, de ahogado pará, y de vamos casamiento. despacio, Rubén. Que se aparten de los ídolos. Dos, De fornicación, bien. Tres, de ahogado y de sangre. de ahogado y de sangre. O sea, que no coman un animal que se ahogó en su propia sangre. Que no se coman ese animal, porque ese animal está contaminado. Esas tres cosas. ¿Algo más? ¿No? Miren qué fácil. Y hay algunos hermanos nuestros que andan queriendo festejar la fiesta judía, que quieren vestirse como los judíos, cantar como los judíos, tocar el shofar y que qué sé yo qué, para hacer más. Nada, nada. Los gentiles les pidió estas tres cosas nada más. Tres. Así que si en la iglesia cantás una samba, está bien, aunque no sea una canción judía. ¿Se entiende lo que quiero decir? Tres cosas. Por eso cuando Pablo va a Gálatas y se convierten los hermanos en Gálatas, dice, pero ustedes son estúpidos. Así dice, perdón en la palabra, pero es fuerte. ¿Ustedes son estúpidos? Empezaron por el espíritu, ahora van a querer circuncidarse, van a querer hacer las cosas que hacen los judíos. ¿Dónde? Entonces, por eso se enoja mucho Pablo con ellos, porque estas tres cosas solamente eran las que no tenía que hacer la iglesia. Fornicación, idolatría y ahogado, sangre, comer sangre. Obviamente que la sangre en un rito, ¿no? Como se hacía en aquel tiempo. Alguno me va a preguntar, y no, pero ¿qué hacemos con la morcilla? No métela la morcilla, pero si tenés algún problema con la morcilla, no la comas y está todo bien. Es así, así de simple. No hay complicación. Entonces, bien, en todo este lío estuvo Tito. Entonces Tito entiende bien lo que está pasando, está acompañando a Pablo en todo esto. Pobre, se trajo un recuerdo de Jerusalén y la circuncisión. Pero bueno, siguió sirviendo al Señor. Tito es mencionado repetidamente en las epístolas a los Corintios, en las que al parecer fue enviado en dos ocasiones. Vamos a ver 2 Corintios 8:6. Amén, pastor. Sí, De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿cuál será esa obra de gracia? Ven que cuando yo les digo que ustedes lean la Biblia, pregúntense, no se queden. Esta obra de gracia, ¿cuál es la obra de gracia?
abundar en fe. ¿Abundar en fe? ¿Dónde dice eso? Uy, me lo pasé. Nada, nada. Les estoy molestando nada más con la Biblia para que no se En crean. fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud. Bien, Y en vuestro amor. todo eso, que abunde en todo eso. Pero Tito también tenía una tarea, la ofrenda para los santos. Tenía que juntar una ofrenda porque en Jerusalén se estaban muriendo de hambre, había una hambruna, y también tenía que ir a juntar una ofrenda para los hermanos en Jerusalén, ¿no? Todo eso que dijeron ustedes, más la ofrenda. Entonces, él estaba en eso. Capítulo 2 y en el capítulo 7 también se menciona a Tito. Entonces, es como que, a ver, es difícil ponerles un título a Tito y a Timoteo. ¿Qué le decimos? ¿Que son pastores? ¿Qué le decimos? ¿Que son apóstoles? ¿Qué decimos? ¿Que son diáconos? Como que no le calza ningún título de los que nosotros conocemos. Eran ayudantes de Pablo y iban a distintas iglesias, eran como ayudantes de apóstol, una cosa así, que no tiene un título conocido, pero cuando llegaban a la iglesia decían, ah, este anda con Pablo, entonces yo le voy a hacer caso. Ah, este anda con Pablo, yo ya sé que anda con Pablo, entonces vamos, eran como los representantes de Pablo cuando Pablo no podía llegar. Tito, cuando son liberados de la prisión romana, los dos viajaron y predicaron en Creta, ¿sí? Creta, la ciudad de donde era Tito. Pablo lo dejó para que se sentara y ordenara las cosas que faltan y que ordenara ancianos, fíjense el plural, ancianos, plural, en cada ciudad. No anciano, no un pastor, siempre pastores, siempre un grupo, siempre un equipo. Más tarde se le instruyó que se uniera a Pablo en Nicópolis. Entonces, con esto que quiero mostrar, que tanto Timoteo como Tito y Pablo eran un equipo, andaban juntos. Pablo era el que tenía la voz de mando como apóstol, como el que había recibido el mensaje, pero Tito y Timoteo eran su mano derecha y podía contar con ellos y mandarlo a distintas iglesias y ellos ahí iban. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 13, vamos a ver cómo habla Pablo de Tito. 2 de Corintios 2, 13 y 8:23. Si alguien quiere buscar 8:23 y 2:13. A ver si están bien los pasajes. Dice así, pastor: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado en mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Fíjate lo que dice el 12, léelo desde el 12. Miren qué interesante esto. Bueno, por ahí yo soy medio enfermito de la palabra y a mí me llaman la atención estas cosas. Pero lean el 12 y el 13. El 12 dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. ¡Wow! Aunque la puerta se le abrió, no tuve reposo en mi espíritu. O sea, hubo una oportunidad en la ciudad y él estaba intranquilo por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que se despidió y se lo fue a buscar a Tito. Fíjense hasta qué punto había esa unión entre ellos. Cuando inclusive podía, alguien hubiera dicho, no, me quedo acá a predicar. Sin embargo, él se los despidió y se fue. El 8:23, ¿qué dice? Dice así, pastor: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos,
son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Bien, bien. Tito, como recién dijimos, capítulo 8, habla de la ofrenda. Si alguno de ustedes va a ser líder, o es líder, o tiene pensado estar en el liderazgo, en algún momento van a manejar dinero. No hay nada que haya apartado a gente del evangelio más que el dinero, o el maltrato al dinero, o no trabajar bien con el dinero. Y si tienen que leer un pasaje, lean este, el capítulo 8. Juntaron la ofrenda. Pablo eligió a un hermano de cada una de las iglesias. Él no tocó la plata y envió a Tito en esta tarea. Fíjense lo que dice el versículo 20 y 21. Si ustedes tienen una Biblia y no piensan que les puede caer un rayo si la resaltan, resalten esta parte que tiene que ver con el dinero. Si vas a trabajar con dinero, fíjate en esta parte. Dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Otra vez, que nadie nos censure en esta ofrenda abundante, mucha plata o mucha ofrenda, y él entiende que son administradores, no dueños. Cuando juntamos una ofrenda, nosotros no somos dueños de la ofrenda, somos administradores de esa ofrenda. Procurando hacer las cosas honradamente, fíjense lo que dice, no solo delante del Señor, sino también de los hombres. O sea, no tenés que ser solo honesto, sino que lo tenés que parecer. Todo lo que vos puedas hacer para que ese dinero, cualquiera que te pregunte dónde salió, cuánto hubo, en qué se gastó, vos tengas todo. Tengas todas las cuentas. Tengas firmado por triplicado eso. Puedas sacarle fotos, enviarlas, decir acá está el dinero, esto es lo que se... No repares en el cuidado de eso, porque donde nos descuidamos con eso, probablemente se pierdan almas por el maltrato al dinero en la iglesia. Es doloroso verlo. Como, bueno, a mí me ha tocado ver varias situaciones en donde hay gente que no ha tenido cuidado en esto. Cuando yo vine a los caminos del Señor, los miércoles era cuando menos gente venía a la iglesia y ya en ese tiempo era diácono, juntaba la ofrenda y me mandaban con las canastas. Y como venía poca gente, ese día había llovido, era yo solo, junté la plata y cuando me voy a contar la plata, mi pastor me dice, ¿qué vas a hacer? Voy a contar la plata. No puedo ir solo. Tiene que ir alguien más. Vamos a juntar 2 personas más. Y yo medio como que le dije, ¿y este qué se piensa? ¿Que yo me voy a quedar con la plata? Medio como que lo pensé, ¿no? Y me quedó ahí el pensamiento dando vueltas, como tengo mucho espacio en la cabeza, no tengo mucho cerebro, me daba el pensamiento, me daba vuelta ahí y lo agarré después, le digo, pero ¿qué pensás que me voy a quedar con la plata? ¿Por qué me mandaste 2 gente para contar? Si... Me dice, hijito, pues me hablaba así, ¿no? Hijito, yo confío en vos, el que no confío es en el diablo. Y para cuidarte a vos, fíjense el cambio de mentalidad que yo tuve que hacer. Él, para cuidarme a mí, me puso a 2 personas. No porque tuviera miedo de mí, era para cuidarme a mí. 2 testimonios. Un hermano una vez sacó dinero porque tenía un problema y dijo yo lo voy a reponer. Nunca la idea es robar, ¿eh? Las cosas no empiezan con la idea de robar. Las cosas empiezan cuando hay poca administración y poco temor
de Dios, cuando uno dice delante del Señor, somos administradores de esto. Entonces, esta persona tomó el dinero a la ofrenda y dice, yo voy a pagar lo que debo, tenía que pagar el alquiler, no le alcanzaba, y la semana que viene lo repongo. Tomó ese dinero, pagó el alquiler, pero se dio cuenta que nadie se había dado cuenta. Al principio la idea de él era muy sencilla, no le estaba robando, sino estaba pidiendo prestado. Después el enemigo ya empieza a tratar con uno y dice, no, bueno, pero si nadie te vio, ¿para qué lo vas a devolver? Ahí está el problema. Y después va a agarrar otro poquito porque, total, acá nadie se da cuenta de nada. Y puedo pagar a ellos. Total, yo trabajo también en la iglesia. Y yo hago cosas en la iglesia. ¿Y por qué yo no podría agarrar? Y el enemigo trata por eso. Por eso es necesario ser, si vamos a hablar del liderazgo, perdóname que me tome este tiempito, pero como los quiero, como los amo, no me gustaría que nadie pase por esa situación. Entonces, nunca agarren dinero a solas. Nunca, nunca son pocas los recaudos que tenés que tomar. Entonces, sean astutos. El enemigo está ahí y esto es la verdad es una gran pérdida para el evangelio cuando se trata mal el dinero y se administra de forma equivocada. Entonces, tengamos cuidado con eso. Nada más. En Gálatas, después de un intervalo de 14 años, subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Fíjense cómo lo acompañaba. En un intervalo de 14 años tuvo... algunos piensan que Pablo empezó a predicar enseguida. No, no. 14 años estuvo preparándose. ¿Cuánto? 14 años en Arabia. Bueno, a causa de una revelación subí, les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado. ¿A quiénes? A los apóstoles, a los que eran de reputación, por temor de estar corriendo, de haber corrido en vano, o sea, haber estado predicando algo que estaba mal. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, aunque era griego, fue obligado a circuncidarse. Ahí no lo obligaron. Fíjense, ahí no lo obligaron a circuncidarse. Fue después. Entonces, esto pasó antes. Y después se da cuenta Pablo que lo que estaba predicando era lo correcto y porque lo había recibido del Señor. Segunda de Corintios 7 dice, por eso hemos sido consolados, además de nuestro consuelo, nos regozamos mucho más por el gozo de Tito, porque su espíritu ha sido reconfortado por todos vosotros. Porque si en algo me he jactado ante él de vosotros, no he sido avergonzado. Pero así como hemos hablado todas las cosas en verdad, así también nuestra jactancia delante de resultó ser la verdad. Su afecto es tanto más abundante hacia ustedes cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes y de cómo lo recibieron con temor y temblor. Me alegro de que todo confió en ti, de que en todo confió en ti. Está hablando de la alegría que tenía Pablo cuando volvió Tito y de cómo la iglesia lo había recibido y lo había tratado a Tito y cómo Tito venía hablando de la iglesia de Corintio como que, ay, no, son re obedientes, me parece. Qué lindo cuando esas cosas pasan en la iglesia, ¿no? Que todo fluye. Y por último, Tito aparece acá cuando dice que lo dejó en Creta para que pusiese en orden lo que quedaba y nombraras ancianos en la ciudad. ¿Cómo? Te mandé. Cuando te envié a Artemas o a Tíquico, esfuérzate por venir a verme a Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Entonces, ahí vemos los idas y vueltas. Eran como los che pibe de Pablo, ¿no? Era el brazo extendido de Pablo. Pablo se manejaba con Timoteo y con Tito. Así que, ¿alguna pregunta hasta acá? Se los voy a mandar, pero no lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver la semana que viene. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Sé que no, sé que hemos visto todo así en forma global, pero bueno, ya la semana que viene vamos a empezar a ver cuestiones específicas. Algo que le llame la atención de lo que vimos, algo que no sabían, algo que quieran agregar, algo con lo que no estén de acuerdo, pero por el amor de Dios digan algo. Por lo menos digan que la clase no le gustó, qué sé yo. No, me imagino, Eduardo, la actitud de Tito, ¿no? Y qué leal a la obediencia a Pablo, ¿no? Porque ser obligado a circuncidarse y aceptar esa obligación, primero por amor a Cristo y segundo por obediencia a su líder, a su mentor. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo la vez que Tremendo. me acuerdo una vez, Rubén, que mi pastor no me dejaba predicar si no era con corbata, no predicaba si no usabas corbata, y yo la odio a la corbata. Para mí es un instrumento del diablo. Y andábamos siempre con la lucha. Y me dice, hijito, me dice, ponete la corbata, te queda lindo, qué sé yo. Mirá, hubiera sido peor que yo hubiera sido Pablo y te tuvieras que circuncidar, me dice, solo tenés que usar la corbata, ¿por qué no me obedeces en eso que es tan sencillo? Digo, sí, sí, te voy a obedecer, pero me costaba usar la corbata. Qué sencillo, ¿no? A veces es una orden tan sencilla y a veces nos cuesta. Y ahí vemos lo que dice Rubén, ¿no? Que hasta dónde llegaba la obediencia y el hecho de querer ganar para Cristo a esa gente, que hasta se tuvo que circuncidar. Buen punto. ¿Qué no estaremos queriendo hacer ahora que es tan sencillo, que nos están mandando que hagamos? ¿Algo más que quieran decir? Hola Eduardo, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, ¿Cómo Marcelo? Dios estás? te bendiga. ¿Todo bien? Todo tranqui. Está bueno esto, che. No, Eh, lo que me llama mucho la atención es cuánto tiempo tardó Pablo, ¿no? Para formarse y para empezar a ejercer su ministerio. O sea, yo pensé que habías recibido a Cristo ahí en camino a Damasco y ahí empezó, empezó todo, ¿no? y empezó, sí Pero empezó, bueno, sí hoy me vengo empezó, a enterar de esto. sí empezó ¿Cómo? enseguida a predicar, pero después se fue a Arabia. O sea, ten en cuenta que él recibió todo lo que vivieron los discípulos, lo recibió de parte del Señor a solas en Arabia. Entonces, cuando él vuelve y dice, bueno, le pregunta a Jacobo, a Juan, a Pedro, miren, yo estoy predicando esto, que Cristo murió, que resucitó, que hizo esto, que ta, 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 ta. Y los apóstoles le dicen, sí, es eso. Ah, mirá, ¿y de dónde lo recibió este? Si nadie le preguntó, nadie le enseñó, no fue al instituto, no. Bueno, lo recibió el Señor. Sí, 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 es interesante eso. Son 14 años en Gálatas al principio, te vas a dar cuenta que fueron 14 años en Arabia, que no hay registros de eso, que pasó en Arabia, pero seguramente estuvo en un estudio bíblico con el Señor. Así que 14 años, comparado a que tengas que leer Primera de Timoteo para la semana que viene, contestar 25 preguntas, no es nada, nada. Lo comparamos con 14 años. Papita para el loro. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Preguntas. Pónganme en... A ver, yo no tengo todas las Pastor, respuestas, pero las podemos investigar. entonces, porque cuando él se convierte en Damasco, después dice que fue a predicar a las sinagogas de Damasco, pero de Ujú, ahí tuvo 14 años antes de hacer sus viajes. claro. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, él se... Si quieren, la semana que viene lo vemos, rapidito, pero sí, él está 14 años. Fíjate en Gálatas, Gálatas 1, creo que está. Recién lo leí. Sí, en Gálatas 2 recién leí.
que está contando todo. Bueno, ¿y cómo dice? Gálatas 2. Fíjense, voy a leer Gálatas 1. Está contando su testimonio. Él está contando su testimonio, ¿no? Empieza a contar su testimonio. Voy a leer desde el 18. Después de pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribí, he aquí adelante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, perdón, estoy leyendo mal, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Sí? Pero subí según la revelación para no correr, o sea, para explicarles eso. Ahí tienen todo el testimonio, el ministerio de Pablo, el testimonio de Pablo, cómo fue su vida, pero él pasó tiempo con el Señor para recibir el mensaje del Señor. Por eso cuando ustedes leyeron que casi lo matan, algunos comentaristas, y yo también creo lo mismo, que cuando lo sacan de la ciudad lo sacan muerto, porque en el original dice que ya estaba muerto, cuando lo apedrean creo que era en Listra, ¿no? Y lo sacan, y y ahí es donde yo creo que él recibió la revelación. ¿Vieron? Después Pablo dice, conozco a un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, que subió al tercer cielo, que está hablando de él. ¿Y cuándo fue eso? Para mí fue cuando murió y resucitó ese mismo día. Y ahí vio cosas que no les permitido a hombre ver. Y que Dios les dijo, bueno, algunas cosas no las vas a poder hablar, pero sí las sabes, sí las vio, no las pudo contar. Es fascinante la historia de Pablo, fascinante. Bueno, pero volvamos a Timoteo y a Tito, que son los que... Entonces, lo dejamos ahí. Ya llegó la hora y no los quiero entretener más, no les quiero robar. Ahora les va a llegar por WhatsApp, si quieren, me imagino que Ya tienen le tantas llegó, ganas de seguir leyendo, de seguir estudiando, ya que... llegó la tarea al WhatsApp, pastor. Ah, ¿ya la mandaste? Buenísimo. Entonces, listo. ¿Oramos? ¿Y los dejo libres? Papá, venimos en este momento, te damos toda la gloria y la honra porque te pedimos ayuda al principio de la clase y yo creo que nos has ayudado, hasta acá hemos llegado con tu ayuda y después de lo que vimos, papá, ayúdanos, ayúdanos a tener un poco de Timoteo, un poco de Tito, un poco de Pablo, lo que vos esperes de nosotros, que lo podamos hacer, ser obedientes con lo que nos pidas para poder ganar para Cristo a todo aquel que está alrededor nuestro. Que seamos diligentes, que podamos ver más allá de nuestras narices, que no sean nuestros ministerios o nuestros planes o nuestros proyectos los que querramos poner adelante, sino que sean los tuyos y que nos gocemos en este camino, papá, que vos preparás para nosotros y que caminemos con la confianza de que vos vas con nosotros. Nos rodeás por delante y por detrás y estamos seguros. No hay nada que nos pueda apartar de tu amor. Gracias, danos una noche de descanso. Y si quieres venir esta noche a buscarnos, si venís esta noche, Jesús, despertanos. Y si no, danos las fuerzas esta noche para poder vivir el día de mañana para vos. Y si está en tu voluntad que mañana podamos tener a alguien a quien hablarle de vos, alguien que necesite de vos y que nosotros estemos atentos a eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, se les quiere, pórtense bien, abríguense, está haciendo frío.